Para el crecimiento espiritual, Transmisoras Urandes de Todelar, la emisora que sirve en el suroeste antioqueño. 49 años. Al aire. La parroquia San Pedro Claver de Andes presenta Palabra y Vida. Un espacio para el crecimiento y la reflexión espiritual. Escúchenos todos los martes de 9:30 a 10 de la mañana por Transmisoras Urandes de Todelar. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra y Vida. Dirige el presbítero Carlos Fernando Galeano González, párroco de la San Pedro Claver de Andes. Bienvenidos. La bondad nos regala la oportunidad de encontrarnos para nuestro espacio semanal, Palabra y Vida. Entreguémosle al Señor esta mañana de martes, en la cual nos permite encontrarnos para escuchar su mensaje, en la cual nos permite reunirnos a través de estos diferentes medios de comunicación para alimentar y acrecentar nuestra fe, no solamente en Él, sino la confianza en nosotros mismos y tener la oportunidad cada día, conociéndonos mucho más, poder abrir nuestro corazón a la experiencia de contacto con los demás. Y en esa experiencia de contacto con los demás, tener la oportunidad de sentir la cercanía de un Dios que nos invita a fortalecer, acrecentar, consolidar los lazos comunitarios. Entendemos que Dios no es un Dios solitario, no es un Dios que invita al ser humano a estar en soledad, sino a estar en comunión, a estar en comunidad, a formar realmente un pueblo. Entonces entreguémosle a Él el inicio de este día martes, hoy, cuando en estos primeros momentos de la mañana le ofrecemos nuestra oración para agradecerle por el don de la vida, por el don de la fe, para agradecerle por nuestros seres queridos, para agradecerle por tantas bondades y tantas bendiciones que de manera directa o indirecta podemos sentir que vienen de Él en nuestra vida. Agradezcámosle por nuestras familias, agradezcámosle por nuestro trabajo, por nuestros compañeros de trabajo, agradezcámosle por las enseñanzas que vamos logrando, por los aprendizajes que vamos obteniendo, incluso en los momentos de dificultad y en los retos y desafíos más grandes que nos puede presentar la vida. Entreguémosle a Él los éxitos que vamos cosechando, las metas que vamos alcanzando, pero también con humildad, con confianza, los fracasos o las derrotas que aparentemente la vida trae, y entendamos la gran lección de vida que hay detrás de cada uno de estos errores, detrás de cada una de estas caídas, detrás de cada uno de estos obstáculos. Hoy entregamos, Señor Jesús, en manos tuyas nuestras vidas, y especialmente te presentamos la vida de todos y cada uno de nuestros oyentes, nuestras familias rurales y urbanas, nuestros agricultores y campesinos que por diferentes regiones de nuestro departamento y de nuestro país siguen sacando adelante sus hogares con tantos esfuerzos que desde el silencio de sus trabajos, de sus sacrificios, están tejiendo vidas de santidad para ellos y para sus seres queridos. Te entregamos, Señor, a nuestros comerciantes, a nuestros transportadores, a nuestros docentes, a nuestros educadores. Te entregamos, Señor, a los miembros de nuestra fuerza pública. Te entregamos a las empresas que forman parte de nuestra localidad, acá en Andes y en municipios cercanos, a todos aquellos que de manera independiente van gestando sus propios emprendimientos para salir adelante, a todos aquellos que se encuentran en la informalidad, en empleos ocasionales, a todos aquellos que se encuentran desempleados, al personal de la salud, a tantas personas que directa o indirectamente tienen que ver con nuestra vida, Señor. Bendícelos, acompáñalos en el transcurso de esta mañana, a nuestros estudiantes. Especialmente, Señor, acompaña y fortalece a nuestros enfermos, tantas personas que se puedan encontrar en el hospital o en diferentes lugares, que puedan sentir en la visita de los seres amados y en la compañía del personal de la salud tu asistencia y tu mano protectora, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos privados de la libertad, especialmente en este mes de septiembre, cuando celebraremos la fiesta de la Virgen de las Mercedes,
patrona de nuestras parroquias acá en el municipio de Andes, por nuestros hermanos recluidos en la penitenciaría, para que el Señor los tenga gozando de mucha fortaleza en este proceso de reinserción a la vida social, a la vida civil, en las condiciones más dignas posibles. Vamos a orar también de una manera muy especial por todo el personal del IMPEC y por todo el personal administrativo que ejercen esta tarea tan difícil, pero que con el corazón tratan de ser y dar lo mejor de ellos. Te entregamos, Señor, en esta mañana lo que somos, lo que sabemos y lo que tenemos. Compartimos en esta mañana el Evangelio según San Lucas, a la altura del capítulo 7, de los versículos 11 al 17, un evento extraordinario en el cual Jesús realiza una sanación. Jesús que tiene contacto con el dolor y con el sufrimiento humano y que, fruto de la fe y fruto de su amor por la humanidad, se gesta un milagro que veremos a continuación. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucha gente. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se detuvieron y dijo: muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de aquel hecho se divulgó por toda la comarca y por la región de Judea entera. Palabra del Señor. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Hermanos, escuchábamos en el Evangelio, según San Lucas, este encuentro que tiene Jesús con el sufrimiento y el dolor humano en un acontecimiento tan trascendental como la muerte. El escenario que se nos describe en este Evangelio es muy complejo. La situación de una mujer viuda que ahora pierde a su único hijo, siendo acompañada por una gran multitud de personas del pueblo. Jesús se acerca a ella, se detiene la caravana o el cortejo fúnebre y Jesús pronuncia unas palabras que producen, que generan el regreso a la vida de este hombre o de este joven, y despiertan el asombro de todos los asistentes a aquel funeral. Y nos cuenta el Evangelio, ya al final de esta escena, que se desprende una gran admiración y la fama de Jesús pues va creciendo, porque realmente es algo desconcertante, que además
de que los enfermos recobren la salud, de que Jesús se atribuya el poder de perdonar los pecados, ahora quienes han muerto puedan regresar a la vida como consecuencia de un encuentro con Jesús. El solo imaginarnos un acontecimiento como esos, de un cortejo fúnebre donde la persona que había fallecido se levanta y vuelve a la vida, pues es algo que difícilmente cabe en nuestra imaginación. Y también sería indescriptible la alegría y el desconcierto de aquella familia y de aquella comunidad al ver cómo la persona a la que se está llorando y despidiendo, pues vuelve a la vida y a reintegrarse a las funciones normales en su familia y en su comunidad. Las sanaciones y los milagros, las curaciones que Jesús realiza en los evangelios tienen una gran cantidad de significados y también una gran cantidad de interpretaciones por innumerables expertos, biblistas, teólogos. Yo quisiera que nosotros tengamos presentes por lo menos 2 o 3 aspectos que podrían iluminarnos a nosotros acerca de cómo es en nosotros o en qué consecuencias nosotros podríamos participar, de qué manera nosotros podríamos sentirnos tocados por una escena del Evangelio como la que hoy se nos describe en la liturgia de la palabra. Y pensar que este milagro manifiesta en la persona de Jesús varias cosas. Una de ellas es recordar que no solamente el milagro de hoy, sino varios milagros que nos describen los evangelios, nos van mostrando, nos van adelantando de cierta manera lo que va a pasar con el mismo Jesús, que efectivamente después de su muerte resucitará al tercer día. Un anuncio que se hacía ya desde muchos profetas, un anuncio que hacía el mismo Jesús. Y en estos milagros de sanación, de curación, de volver a la vida, devolverle la vida a una persona que había fallecido, pues van preparando el camino de lo que será el acontecimiento de la resurrección en la persona de Jesús. Un segundo signo y un segundo momento es recordar que en la predicación, o sea, en las palabras y en la misma persona de Jesús, en sus obras, pues ya se va poniendo presente el reino que él anuncia. Es decir, que con todas estas señales no puede pasar desapercibido el anuncio que Jesús está realizando y se va concretando que lo que él dice y hace pues refleja un reino que supera cualquier expectativa humana. Es decir, señales de que el reino de Dios realmente está presente tanto en la predicación de Jesús como en sus acciones. Y un tercer signo que es muy importante es la manera como Jesús interviene con cada uno de estos milagros en aspectos fundamentales de la vida del ser humano, donde se siente resquebrajada, donde se siente lastimada la libertad del ser humano, sea por condiciones de salud, o por condiciones de pecado, o por condiciones de la misma muerte. Entonces, cada uno de los signos que Jesús realiza va encaminado a centrarse en la liberación del ser humano, liberarlo del pecado, liberarlo del dolor, liberarlo de la muerte. Y entonces, el gran eje conductor de todo su ministerio será recordar que Jesús trae un mensaje de Dios, su Padre, que siempre está en favor de la vida. Y entonces al estar en favor de la vida, pues generalmente todos los signos y todas las palabras que Jesús pronuncia en su ministerio público van encaminados a la defensa del don de la vida, que pasarán ese anuncio y esa práctica en su persona, es decir, en primera persona, y luego eso se va a reflejar también en el contacto que él tiene con los demás. Un Dios que está en favor de la vida y que ahora envía a su Hijo Jesucristo a confirmar ese mensaje de que Dios es el Dios de la vida, no es el Dios de la muerte, ni es el Dios de la esclavitud, sino que es el Dios de la libertad, ni es el Dios del pecado, sino que es el Dios del perdón y de la misericordia, el Dios de la gracia. Entonces, esa nueva orientación que se hace necesaria en el tiempo de Jesús, pues mucho más para nosotros ahora. Recordar que ya no somos llamados al pecado, sino llamados al perdón y a la misericordia, a la gracia de Dios. Que ya no somos llamados a la esclavitud, cualquiera que sea la situación o circunstancia que quiera someternos, sino que somos llamados a la libertad. Que no somos llamados a la muerte,
aunque la cultura por tantos medios se vaya pronunciando como una cultura de la violencia, de la muerte, sino que estamos llamados a sembrar, a defender y a promover la cultura de la vida. Y Jesús se presenta generalmente en los evangelios con cada una de sus palabras y milagros como un amigo incondicional de la vida. Y todo su ministerio público pues estará siendo ejercido en favor de la vida. También a nosotros como creyentes, qué importante recordar que aspectos de los que Jesús deja entrever de su propia personalidad, no solamente como hijo de Dios, sino como un ser humano maduro y equilibrado, pues puedan también en nosotros despertar la motivación de fortalecer esos aspectos tan humanos que serán necesarios para poder ser un buen cristiano. Qué importante también ese aspecto de defender, de promover, de proteger el valor y el don de la vida, que es incondicional, sagrado, el carácter sagrado del don de la vida humana, por encima de cualquier otro valor, como la libertad, como la autonomía. Tiene que imponerse, o más bien se impone siempre, el don de la vida. No se entiende la defensa de la libertad cuando pasa por encima del don de la vida. No se entiende el don de la autonomía cuando atenta contra el don de la vida. Todos los demás dones, todos los demás derechos, todos los demás bienes que el ser humano pueda experimentar, tener o defender, se tienen que ajustar primero al don de la vida. No podrán pasar ni vulnerar por encima del don sagrado de la vida. Es por eso que optar por la vida para Jesús es el camino de la salvación. Es el camino que Él elige, defender incondicionalmente el don de la vida. Y por eso pasa por promover la defensa de los más necesitados, de los más débiles, de los más desprotegidos, porque en defensa del don de la vida hay que comenzar especialmente por los más frágiles. Curiosamente hoy en nuestra cultura se legisla y pareciera que se nos quiere imponer una educación en contra del don de la vida, y pareciera que aquellos escenarios donde la vida tendría que ser protegida incondicionalmente es donde se está vulnerando con mayor facilidad, incluso con la promoción de la ley o con el respaldo de la ley, especialmente en el comienzo de la vida, cuando todas unas políticas abortistas y leyes abortistas en defensa del aborto, defendiendo la libertad humana y la autonomía, se vulnera el don de la vida, que es el esencial. Entonces se coloca como en una balanza y se le resta valor al don de la vida para poder exaltar el valor de la libertad del ser humano y el valor de la autonomía. Pero para poder ejercer esa libertad y esa autonomía, cuando se trata de temas como el aborto, que es el asesinato de un ser humano inocente e indefenso, pues se sopesa y se considera que es más importante el valor de la autonomía y de la libertad de quien toma la decisión de abortar, sin considerar el valor sagrado de la vida de quien está sufriendo el aborto, es decir, de la persona o el ser humano que está siendo asesinado. También el tema de la eutanasia, que por encima del valor de la vida incondicional, pues se rescata el valor de la autonomía y de la libertad de quien decide por sí mismo o familiares que solicitan para un ser querido la eutanasia, en aras de proteger a la persona o liberarla del dolor, del sufrimiento, de la soledad, de la angustia, que serían aspectos que podrían medir en cierta manera la calidad de la vida, pero corremos el riesgo de interpretar el valor o la calidad de la vida en términos de consumo, en términos de bienestar, en términos de categorías muy humanas, pero olvidando que el don sagrado de la vida no depende de la calidad que materialmente se le pueda medir o adjudicar. Entonces, una cultura en la cual estamos viviendo y conviviendo, y hay momentos en los que pareciera que esta cultura tiene una gran razón, y parece a veces sensato considerar que si un ser humano que ha sido concebido en diferentes circunstancias, no querido, fruto de una violación, o que viene con singulares signos de enfermedad, llevan o tal vez orillan a una familia a tomar la decisión de abortarlo, pero la última consideración que se tiene es el respeto por la dignidad de la vida humana y se coloca por encima la libertad y la autonomía. En defensa de un bien se está realizando el mal mayor, que es eliminar, destruir la vida humana. Y también, cuando consideramos que la mejor manera de liberar del sufrimiento es matar al ser humano, pues estamos contradiciéndonos, porque
no existe ninguna alteración en la vida del ser humano que le pueda hacer disminuir la dignidad como persona. Está bien que la salud y el bienestar pues facilitan el sentido de la vida de un ser humano, pero nunca determinan, y la calidad de la vida no significa que haya aumento o disminución en la dignidad de la vida del ser humano. Por eso son temas tan importantes y que el Evangelio, directa o indirectamente, tiene que ver con ellos, con un Dios que está en favor de la vida. Así, hermanos, que yo los invito para que dejemos que esta palabra pues surja en nosotros con sus propios interrogantes y que nos invite a plantearnos esta pregunta de qué tan en favor de la vida realmente estamos los creyentes. Nosotros los creyentes de este nuevo tiempo, de este nuevo milenio, que estamos llamados a nunca silenciarnos en escenarios de esclavitud, en escenarios de pecado, en escenarios de muerte, para podernos pronunciar en favor de la libertad, en favor de la gracia, en favor de la misericordia, en favor de la vida. Pidámosle hoy al Señor, que Él, que es el Dios de la vida, que ha entregado su vida para enseñarnos a nosotros el valor sagrado incondicional de la nuestra, pues tengamos la posibilidad siempre de tener una opción real y radical en favor de la vida. Hermanos, les queremos compartir los siguientes avisos parroquiales. Recordarles que en el transcurso de esta semana especialmente tendremos hoy a las 2 de la tarde Eucaristía en la vereda San Perucho, en el colegio, y a las 6 de la tarde en el sector Chispero, casa de Alba Rocío Mesa. También recordarles que el jueves iniciamos nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes, con una programación que tendremos muy distribuida y tendremos ya muy anunciada en diferentes lugares y sectores de nuestra comunidad. Iniciamos el jueves a las 5:30 de la mañana con el Rosario de Aurora. Todos los días tendremos Rosario de Aurora, excepto el domingo. También todos los días tendremos a las 5:30 de la tarde procesión y novena. Este primer día, el jueves, desde la penitenciaría, y tendremos un recorrido con diferentes grupos o veredas invitados, y tendremos también todos los días a las 7:30 de la noche asambleas comunitarias en diferentes sectores. Este jueves entonces, 5:30 de la mañana, Rosario de Aurora, 5:30 de la tarde, procesión y novena desde la penitenciaría, 6:30 de la tarde en el Templo Eucaristía, y 7:30 de la noche, asamblea en el sector Juan Pablo II. Ya estaremos en el transcurso de esta semana contactándonos con los diferentes líderes de los sectores para fijar los espacios donde será más práctico realizar las asambleas, y estaremos realizando el perifoneo diariamente por cada uno de los sectores para motivar a las personas y recordarles la importancia que tienen estas asambleas para fortalecer nuestros lazos comunitarios. Más allá de buscar el fortalecimiento de la Iglesia Católica a nivel institucional, lo que buscamos es crear espacios de participación para escucharnos, para hablar sobre nuestras necesidades, para reflexionar sobre los valores que necesitamos fortalecer en nuestros hogares, y qué mejor que hacerlo en nuestros propios sectores alrededor de una asamblea comunitaria. Y así, cada uno de los días de nuestra novena tendrá la participación en diferentes sectores, de diferentes grupos, de diferentes instituciones. Tendremos la programación también acá, distribuyéndola en diferentes momentos durante el día en transmisoras Urandes y en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales de la parroquia. Así que los invitamos a estar muy atentos y hacerle el seguimiento para que estas fiestas patronales puedan ser una ocasión de encontrarnos y fortalecer nuestra fe comunitaria. También les recordamos que el sábado 17 de septiembre tendremos Eucaristía a las 3 de la tarde en la vereda San Perucho, casa de Stil Perea. Y el domingo, una gran invitación a participar con gusto y con alegría en la celebración del sacramento de la confirmación para nuestros jóvenes en la parroquia San Pedro Claver. Durante esta semana estaremos atendiendo a los chicos del pueblo en confesiones durante las tardes, y también tendremos una actividad, Dios mediante, el 5 de octubre, que será miércoles, la realización de un bingo parroquial, al cual estarán todos cordialmente invitados. El valor de la tabla es de 7,000 pesos y ya tenemos diferentes
miembros de los grupos parroquiales y líderes de la comunidad que están ofreciendo estas tablas, y ya en el transcurso de estas próximas 2 semanas les estaremos informando con mayor detalle la premiación y las diferentes actividades que alrededor de esta noche de bingo parroquial pues vamos a realizar y ofrecerles desde nuestra comunidad parroquial San Pedro Claver. Les agradecemos como siempre su presencia, su participación, su alegría, y le pedimos al Señor Jesús que siga derramando abundantes gracias y bendiciones sobre todas y cada una de nuestras familias, en nuestras veredas, en nuestros sectores, y que se suman fielmente a este programa Palabra y Vida. Que el Señor Jesús derrame gracias y bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes, y que hoy, cuando nos recuerda el Señor que es un Dios en favor de la vida, también nosotros podamos sentirnos motivados a defender incondicionalmente el valor de la vida en lo que corresponde a nuestros proyectos personales y familiares de vida, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestras tareas domésticas, en las tareas del campo, donde quiera que nos desempeñemos, que nuestro mensaje, que nuestro testimonio, que nuestras palabras estén orientadas siempre a defender el don de la vida. Dios del amor y de la paz, derrama tu gracia y tu bendición sobre estos hijos tuyos. Concédenos siempre caminar y recorrer tus caminos, y que nuestro corazón, nuestros pensamientos, palabras y acciones estén encaminadas a defender incondicionalmente el don de la vida que tú, generosa y misericordiosamente, nos regalas. Que el Señor derrame infinitas bendiciones, con sentimientos de gratitud para todo el personal de acá de Transmisoras Urandes y a todos ustedes que se suman a este programa cada semana. Dios les pague y un muy feliz y bendecido día. El Señor los bendiga y lo haga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La parroquia San Pedro Claver de Andes presentó Palabra y Vida, un espacio para el crecimiento y la reflexión espiritual. Escúchenos todos los martes de 9:30 a 10 de la mañana por Transmisoras Urandes de Todelar. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios.